Capítulo 14. Estoy sentada en la farmacia. Espero mi turno rodeada de viejos que también esperan. Entre ellos y yo no hay mucha diferencia. Tal vez la única radique en la juventud de espíritu. Ellos son evidentemente más joviales que yo. Toda singularidad en mí, todo grano de belleza, ha ido a morirse allá afuera en la calle. Uno de los ancianos vuelve de consultar algo en el mostrador y se sienta a mi lado. Al hacerlo, se desinfla el olor que contenía su ropa, que entra en mi nariz y en la de la señora a mi otro costado. Las dos fruncimos el ceño. Olor a amoníaco, a pis, como el de mi abuelo en sus últimos días. De repente entra ella, larga como una espiga e igual de flaca, con unos lentes negros que le cubren no solo la mirada, sino también la índole. Decía la tía Encarna: a toda travesti se le da, en el reparto de dones, el poder de la transparencia y el arte del deslumbramiento. Todas nosotras estábamos acostumbradas a caminar muy rápido, casi al límite del trote. La velocidad de la caminata era consecuencia de nuestro afán por ser transparentes. Cada vez que nuestra humanidad se volvía sólida, tanto los hombres como las mujeres, los niños, los viejos y los adolescentes, nos gritaban que no éramos transparentes. Éramos travestis, éramos todo lo que en ellos despertaba el insulto y el rechazo. Por eso, con mayor o menor arte, intentábamos la transparencia. El triunfo de volver a casa, habiendo sido invisibles, y llegar limpias de agresiones. La transparencia, el camuflaje, la invisibilidad, el silencio visual, eran nuestra pequeña felicidad de cada día, los momentos de descanso. Así entra ella ahora en la farmacia, absorta tras el gesto con el que se declara viva, un gesto muy tenue. Viste un jean ancho, lentes de sol, y es tan larga y flaca como es posible ser solo en los sueños. Yo adivino su deseo de no ser vista en detalles mínimos, de sus hombros, de su voz, y lamento que no le funcione. Detrás del mostrador están los mismos empleados de siempre, buscándose con la mirada. Ya uno le ha dicho algo a otro que suelta una risita. Una de las chicas que atiende se acerca a averiguar el motivo del jolgorio de sus compañeros y se suma a la burla. No se contentan con dejar su maldad detrás del mostrador. Comienzan a buscar cómplices entre los clientes, que se contagian al instante. De repente todos están mirando a la travesti que acaba de entrar en la farmacia, con la intención de pasar lo más inadvertida posible. Ella nota las risitas de medio lado, los cuchicheos, y se incomoda. Agacha la cabeza, se pone los auriculares y se dispone a esperar. Yo lo veo todo. Veo a mi hermana, mi amiga, mi familia, cansarse de las miradas burlonas e irse sin comprar lo que necesita. Yo también ando con poco tiempo y con poco fuego. No encuentro en mí la energía para montar el pollo que se merecen esa sarta de miserables esclavos de las buenas costumbres. Qué vergüenza me dan, qué vergüenza me doy por no convertirme en justiciera y mandarlos a todos al rincón más hediondo de la tierra. Hijos de la mierda más mierda, hermanos de la mierda más mierda, practicantes de la peor de las mierdas. ¿Qué saben ellos de las horas perdidas intentando dominar el difícil arte de la transparencia y del deslumbramiento? Somos como un atardecer sin lentes de sol, decía la tía Encarna. Nuestro fulgor enceguece, ofusca a los que nos miran y los asusta. Es cierto, pero siempre podemos partir, y nuestro cuerpo va con nosotras. Nuestro cuerpo es nuestra patria. Angie era la travesti más linda del parque. No había visto una travesti tan bella como ella en toda mi vida, ni volví a ver a otra igual. Alta, delgada, siempre vibrante, siempre en movimiento como un tallo de bambú al viento. Nunca supe su edad. Era de esas travestis de las cuales es completamente imposible adivinar sus secretos. Su belleza joven se potenciaba con una sabiduría de alma vieja que la precedía como un aura. Cuando la conocí no tenía cirugías. Se depilaba mucho las cejas, las dejaba muy finitas, como se usaban en los años 80. Tenía el pelo corto y contaban con mucha gracia que los hombres le decían Araceli, y tenían razón porque era igual de hermosa que Araceli González. Había que ser muy pero muy hermosa, si eras travesti, para andar con el pelo corto por ahí, mientras todas las demás
invertían lo que no tenían en pelucas y extensiones. Ella, en cambio, llevaba el pelo a lo garzón, no alcanzaba a cubrirle las orejas, pero lejos de afearla, eso la volvía más irresistible aún. Andaba siempre con su primo, un maricón de 16 años que aprovechaba las noches de ronda de Angie para hacerse montar entre los árboles del parque. Tomaba como un triunfo su capacidad para hacer más dinero que nosotras sin ser travesti. Agarraba los billetes en un puñado, nos los pasaba por delante de la nariz y decía: «Me voy a tomar un helado, ¿vienen?». Su prima lo obligaba a invitarnos un cucurucho en la heladería que había enfrente de la Plaza España. Todos nos miraban y nosotras hacíamos la comedia de lamer el heladito, como si estuviéramos felando a Marlon Brando, hasta que alguien nos insultaba y la cosa se ponía turbia porque éramos chicas de poca paciencia. Vivían ambas en Altagracia. Cada noche se tomaban el colectivo para venir al parque y cada amanecer, cuando el cielo se ponía rojo, volvían juntas a su pueblo. Angie muy apurada porque tenía que hacerle el desayuno al novio, que era albañil y entraba muy temprano a trabajar. Nos habíamos conocido en las escalinatas del parque, una noche en la que yo me había ido a llorar en soledad, como solía llorar por entonces. En eso estaba cuando oí una carcajada que se iba acercando cantarinamente. Eran ellas. Bajaban las escalinatas sin mirar los escalones, igual que las modelos que desfilaban en Donna Soto Lestel, el programa de la RAI. Cuando me vieron sola, a esas horas de la madrugada, en aquellas escalinatas, supieron que allí había alguien que necesitaba que la divirtieran un poco. Lo primero que le oí decir a Angie fue: «Yo me hice travesti porque ser travesti es una fiesta». Para toda enfermedad lanzaba ese antídoto y así vivía. Supongo que había nacido así, como una flor en medio del desierto. Pero no, mi vida, no llores por ese tipo que no te da nada. Ser travesti es una fiesta, disfrútalo. Y aplicaba su filosofía al pie de la letra. Siempre reía, siempre era generosa, siempre llevaba caramelos en los bolsillos. Ella me pegó la costumbre de chupar caramelitos de menta durante las horas de trabajo, no solo porque suavizaban el aliento impregnado de marihuana, alcohol y tabaco, sino también porque decía que practicarle sexo oral a un cliente, con un caramelo de menta en la boca, hacía que ellos te amaran más. Su novio albañil aceptaba sin dramatismos la profesión de su novia. Vivían juntos en Altagracia, en una casita que había levantado él con sus propias manos y en la que Angie dejaba todo su sueldo. Angie trabajaba mucho y ahorraba mucho también. Estaba empeñada en darse todos los gustos en vida y había empezado por ponerse de novia con el minotauro más espléndido que había podido conseguir con el aleteo de sus pestañas y el veneno de su cariño. Su chongo era el hombre más guapo que habían visto nuestros ojos. Era un moreno de ojos grises que parecía construido con ladrillos, pero no era objeto de deseo solo por eso. Había salido con otras travestis antes y se lo habían disputado más de una vez, con navajas incluidas. Se decía que estaba dotado como un mulo y que era dulce como la miel. Yo noté al instante que estaban verdaderamente enamorados el uno del otro, y que Angie era una fiesta literalmente, por hermosa, por feliz, por imprevisible. Era una cosita imposible de no adorar. En el parque había una reina, y era ella. Cuando le preguntábamos cómo hacía para que su chongo se tomaran a bien su profesión, Angie respondía que ella se acostaba con otros hombres tal como él construía casas para otras familias. A veces él aparecía a buscarla y todas le gritábamos: «¡Chau, socia!», como si compartiéramos ese chongo entre todas y lo nuestro fuera una sociedad anónima. Angie se reía y movía la cola orgullosa, porque en esa tierra de desahuciadas era amada por alguien que ponía el corazón sobre la mesa. Un día, su primo y yo tuvimos que intervenir de apuro en una pelea con otra travesti. Se había enterado de que aquella mala bestia había estado mandándole mensajes a su hombre y fue a exigirle una satisfacción. No contaba con que la otra era forzuda, como un fenómeno de circo. Al primer golpe la tumbó y le hizo golpear la cabeza contra las raíces de un árbol. Ahí en el piso la había agarrado a patadas. En cuanto a nosotras, oímos los gritos y fuimos a separarlas. Yo apelé a todo el poder de mi retórica para calmar a la otra travesti. Cuando finalmente logré aplacar su furia, la mala bestia sentenció: «No te hagas tanto la loca, amiga, si no sabes qué clase de loca te puedes cruzar en la calle». A mí no me gustó nada ver a Angie tan golpeada y asustada, y mucho menos acompañarla al hospital de urgencias, porque el golpe contra las raíces había sido bravo, le sangraba un poco la sien. De todos modos, como vivíamos drogadas a whisky con clonazepam,
ella se iba riendo y nos aseguraba que su chongo jamás se acostaría con una travesti que tuviera tanto bigote. Solo una vez la vi llorar. Ella no soportaba llorar ni ver llorar, y eso era un problema, porque en ese tiempo las travestis éramos muy lloronas. Cuando alguna de nosotras estaba triste, Angie te invitaba a tomar algo caliente en un bar abierto y te decía, ser travesti es una fiesta, mi amor, mirá todas las que nos miran. Y señalaba a las chicas espantadas, que nos miraban desde las otras mesas como si fuéramos extraterrestres. Ya quisieran dar lo que nosotras damos, mi vida, porque nosotras damos amor, decía. Y a mí el corazón se me encogía como una pasa de uva, porque adoraba y admiraba la determinación con que vivía Angie. Una noche, dos chicos muy bonitos, de esos que los hay siempre y hay que desconfiar, porque nadie tan bello puede tener un corazón bueno. Nos invitaron a subir a su cangú a hacer una fiesta con ellos. A mí las fiestas no me gustaban, me ponía incómoda tener a otra travesti desnuda al lado, pero como lo había arreglado Angie, sabía que habría buen dinero y que cada una haría su trabajo por su lado. Eran como las 4 de la mañana de un sábado, una hora peligrosa, porque los muchachos empezaban a salir de los bailes y de los boliches y andaban muy borrachos y con ganas de cruzar límites, de ser los más rápidos del oeste, de hacer daño, de vengarse. Era una hora peligrosa, pero también era la hora en que aparecían los mejores especímenes de chongos habidos y por haber, los solitarios. Y nosotras nunca queríamos perdernos a los solitarios. Con ellos siempre iba todo bien, como si existiera la buena suerte, como si aquellas palabras que decía Jesús se estuvieran por hacer realidad en ese momento, y por una vez los últimos serían los primeros. Madrugada, nosotras duras como la estatua del Dante y heladas, un frío que nos hacía doler la espalda. La cangú frenó delante de nosotras y vi adentro a dos principitos dorados, un poco borrachos, bien vestidos y perfumados, con buenos modales y dinero en los bolsillos. Pero en cuanto se pasaron a la parte de atrás de su camioneta, nos pidieron que les hiciéramos todo lo que podían hacerles dos vagabundas sodomíticas, como nosotras, y después, a la hora de pagar, dijeron que ellos por travestis no pagaban. Angie se lo tomó con calma. Dijo con su voz más dulce que obvio, mis amores, que nos iban a pagar porque nosotras no les habíamos ocultado nada. Pero ellos dijeron que los habíamos embaucado porque no aclaramos que éramos putos. Yo quise mediar con mi retórica, pero uno de los chicos le dio una trompada en la boca a Angie y el otro me agarró del cuello y me empezó a asfixiar. Se armó un verdadero tole-tole en el que Angie intentaba manotearse una vajita en el bolsillo de su jean y yo gritaba como una loca porque sentía que de ahí no íbamos a salir vivas. Y entre el torbellino de trompadas y rodillazos, veo de pronto que la puerta de la cangu se abre y el cielo nocturno entra por ahí. Y la tía Encarna, subida a unos tacos de 15 centímetros, arrastra afuera de la camioneta al que me estaba estrangulando y empieza a darle patadas en los huevos con sus tremendas plataformas. En ese momento de confusión, Angie logró encontrarse una vajita y se la clavó en la cintura al otro. Y yo miré la hermosa cara ensangrentada de mi amiga y al nene de mamá llorisqueando con las dos manos, agarrándose la panza. Y la tía Encarna nos gritó, «¡Salgan de una vez, pelotudas!» Y vimos una horda de travestis que venían al rescate, dispuestas a descargar su larga furia acumulada. Angie se había hecho esa navaja ella misma. Consistía en un jaboncito de hotel unido a una hoja de Gillette con una gomita para el pelo. Se podía llevar en la manga, en la cartera o en el bolsillo. Una noche me regaló una y me dijo, «Ay, amiga, no sabes qué rico huele este jaboncito a coco». Con esa navaja le había abierto bruto tajo en la cintura a nuestro agresor, tal como el zorro marcaba su seta con la espada a quienes se atrevían a desafiarlo. Esa noche, mientras nos aplicábamos sendas botellas de agua mineral, helada en los golpes, Angie me miró a los ojos y me dijo, «Ay, amiga», con los dientes manchados de sangre, como si fuera lápiz de labios, y se tapó la boca mientras lo decía, y se apoyó contra mí, y cuando se sintió mejor la acompañé a tomarse el colectivo a la terminal, y ella me dijo, «Gracias, mi vida», y me prometió que el domingo me iba a invitar a comer un asado a su casa, preparado por el novio. Angie murió de sida. Alguna de nosotras la vimos morir. Fue muy rápido, se puso flaca y verde y desapareció del parque. Su primo me contó la desgracia, con una indolencia que no me gustó nada. Dijo que no la veía desde que la habían internado en el Rawson. Angie murió tomada de la mano de su novio albañil, que no se separó de ella ni un minuto. Fui un par de veces a visitarla antes de la facultad,
y me lo encontré en ambas ocasiones sentado en la escalera del Rawson, llorando como un nene. Era muy joven, creo que no había cumplido los 19 y ya estaba a 2 pasos de convertirse en viudo. Un día me pidió plata para pagar la boleta de luz de su casa, y como no podía irse a trabajar, ya no tenía dinero. La enfermedad de Angie se había comido sus ahorros. La tía Encarna le llevó una tarde al brillo de los ojos para que Angie se despidiera, pero las enfermeras no la dejaron pasar. Le dijeron que no era conveniente para el niño estar en ese hospital, que era una especie de hotel de emergencia para nosotras, antesala de nuestra muerte. Ese es el único lugar al que pertenecen ustedes, me dijo una vez un policía que quiso llevarme detenida. Ahí vas a ir a parar, me dijo señalando el Rawson, el hotel de nuestro desamparo. Yo andaba con el ánimo por el piso esos días. Estaba en un grupo de estudio en la facultad, y las niñas bonitas con las que me juntaba a estudiar se quejaban de unos problemas banales que yo hubiera adorado tener. A los 20 años no es justo que una amiga se te muera por el bicho. Las malas lenguas decían que el chongo de Angie se casó después con una chica y tuvo hijos. Para entonces, las travestis de mi manada habían dejado de desearlo porque sospechaban que ella lo había contagiado. De un día para el otro dejó de ser el sex symbol que nos enloquecía para quedar marcado como un portador indeseable. Todo aquello fue muy cruel. Lo cierto es que nunca más vi a aquel hermoso albañil, pero le agradezco en donde esté el amor con que trató a mi amiga. Yo vi con mis propios ojos que no le soltaba la mano un instante durante las horas de visita, y también lo vi en las escaleras, derrumbado de dolor, secándose las lágrimas con las manos cuarteadas por la cal. La había amado como merece amarse lo más sagrado del mundo, porque para él también había sido una fiesta estar al lado de una travesti. El parque ya no fue lo mismo sin ella, aunque no hubiera venido todas las noches cuando estaba viva. Nuestra rutina continuó igual, pero ahora era más sórdida, siempre con la petaca en la mano, peleando con los clientes, peleando entre nosotras, puteando a De la Rúa y a los patacones. Así fuimos olvidando lo importante, que ser travesti era una fiesta, porque la más hermosa de todas nosotras ya no estaba ahí para recordárnoslo. El tumor de nuestro resentimiento, la amargura de nuestra orfandad, el lento homicidio cometido sobre las de nuestra especie, las zorras, las lobas, las pájaras, las brujas. Voy a repetirlo a pesar del pecado literario. Y también las ganas de matar, muy fuertes, provenientes de un lugar desconocido y sin nombre, la madre de nuestra violencia, allá en el fondo de nuestra memoria, todo ese registro olvidado en el proceso de sensibilización al que nos sometimos día a día para no morir. ¿Cuántas veces lo habíamos oído? Las travestis son muy quilomberas. No metas una travesti en tu casa. Son ladronas. Son muy complicadas. Pobrecita, no es su culpa, pero son así. El desprecio con que nos miraban, la manera en que nos insultaban, los piedrazos, las persecuciones, el policía que había orinado en la cara a María la Muda a punta de pistola, diciéndole que si no podía decir bien su nombre le iba a descargar todo el cargador en la cabeza, a ella y a todas las que estábamos de testigos. Cada uno de los golpes que se sumaban a los que nos habían propinado nuestros padres para revertirnos, para llevarnos de regreso al mundo de los normales, los correctos, los que forman familias y tienen hijos, y aman a Dios, y cuidan su trabajo, y hacen rico al patrón y envejecen al lado de sus esposas. La furia contra el silencio y la complicidad de nuestras madres en el desprecio sistemático de nuestra existencia. Ni el brillo de los ojos podía sustraernos de esa rabia, que seguiría arrastrando sus cadenas en nuestro interior cuando ya se nos hubiera extinguido la vida. Desde que las vecinas empezaron a gritarle en la cara degenerado, robachicos, la tía Encarna empezó a salir cada vez menos a la calle. Se quedaba encerrada mirando las telenovelas brasileras en las que sublimábamos nuestra historia. Ya no se maquillaba, iba poniéndose pesada, lenta, como perra preñada. Se recostaba sobre su corazón y desde ahí le hablaba al niño en un idioma que era solo de ellos. El brillo crecía envuelto en esas palabras secretas, dichas en susurros, mientras del otro lado de la medianera nos gritaban, sidosos, reventados, con la intención de derribar la paz que tanto le había costado construir a Encarna. A veces contestábamos, pero era peor. Una vez, Abigail Cabello, de Fogo, se asomó a la ventana y se abrió el pantalón para mostrarle su pito enorme y mustio
a la vecina exaltada con cara de abuela inocente que libraba aquella guerra santa contra nosotras. Al día siguiente pintaron con aerosol rojo en nuestra pared la palabra putos, en tamaño catástrofe. No había sido la vieja, evidentemente, lo que significaba que todo el barrio estaba contra nosotras. Tapamos la pintada lo mejor que pudimos, sabiendo que era inútil, que tarde o temprano la volverían a pintar. El mundo del deseo no es todo lo luminoso que se cree. Era un cazador. Usaba pantalones y camisas grafa, y su corpulenta contextura anticipaba lo que llevaba entre las piernas. Era un animal amable y viril, que te dejaba agotada después de un polvo, como si te hubieras batido a duelo con un bisonte cuerpo a cuerpo. Yo sabía que había sido el garrón de varias, que había terminado enamoradas de él porque él nunca se dejaba atrapar. Hablaba poco, se perfumaba mucho y te acariciaba con ternura. Trabajaba como guardia en el zoológico y vivía solo en un pueblito de las afueras, y ya no me acuerdo cuál era. Se rumoreaba que tenía un dogo y que ese perro había matado a un ladrón que se le había metido en la casa una noche en el que él estaba de guardia. Cuando te tocaba como cliente, sabías que sería una buena noche, porque siempre pagaba el precio convenido. Era limpio, sabía cómo tratar a una chica. Nos prestaba dinero, nos acariciaba, nos aconsejaba beber menos, drogarnos menos, nos daba propinas. Corría con todos los gastos y dejaba toda su humanidad en aquello. Una noche con él era como la primera cita de un noviazgo feliz. Yo sabía que con él tenías derecho a sentirte bien, realmente bien. Una felicidad breve que provenía de su cuerpo. Él me llevaba al zoológico y hacíamos el amor en la guardería, entre mesitas con forma de corazones, pintadas de celeste y rosa, sobre unas colchonetas en las que seguramente después las maestras jardineras se sentaban a jugar con los niños. Después de atenderlo, siempre regresaba a mi casa. No necesitaba más. A veces él me invitaba a caminar un rato por el zoológico. Teníamos que ir callados, porque los animales se ponían sensibles de noche. Él iba con su linterna y me llevaba hasta donde estaban los leones, que nos miraban con sus ojos verdes, fosforescentes, suplicándonos el retorno a la sabana. O me mostraba cómo dormían los camellos y cómo empezaban a cantar las grullas cuando adivinaban el alba. A veces, en medio del paseo, se le desbalanceaba la temperatura y me montaba ahí mismo, bajo las estrellas y entre los animales. Me sacaba toda la ropa, se sacaba toda su ropa y desnudos bajo el cielo, tratando de no gemir para no molestar a los animales, rendíamos honor al pecado. El guardia era un solitario. Escuchaba a Dolina en una radio a pilas y a veces me hacía regalos inesperados después de profanarme en la guardería del zoológico. Yo estaba enamorada, pero él me llevaba más de 20 años y las malas lenguas decían que tenía una esposa. Yo miraba en silencio la nostalgia de los camellos contra aquel desierto pintado en el fondo de su jaula. Parecía una burla ese paisaje falso, y yo no entendía cómo podían creérselo. Pero ellos lo miraban con una nostalgia tan sabionda que terminaba emocionándome. El guardia a veces me decía, si por mí fuera abriría todas las jaulas y a la mierda con todo. Yo le preguntaba por qué no lo hacía, y él me contestaba, porque si me meten preso, vos no me vas a ir a visitar. Y yo me refregaba contra su cuerpo como una perra caliente, incluso cuando estábamos delante del pobre camello. Las constelaciones a veces pueden ser muy generosas. Mi guardia del zoológico me daba cariño, me servía café caliente en las noches de invierno, más de una vez me llevó en su auto hasta mi casa, y se despedía de mí con un beso en la boca. María la Muda estaba prohibida en todas partes. No la dejaban entrar ni en bares, ni en restaurantes, ni en iglesias, ni en los inmundos despachos de los ministerios. Si iba a un supermercado le pedían que se retirara. Si iba a la verdulería le echaban con sus burlas. La pobre María, la más golpeada de todas nosotras, la más querida por el brillo de los ojos, era incapaz de quejarse por su exilio, pero también era incapaz de someterse a la asimilación en ese mundo gris que había que sobrellevar antes de alcanzar la tierra prometida. Lentamente se había convertido en una pájara de plumaje plata oscuro. Al comienzo, sus quejidos de sordomuda tenían una potencia desoladora. Era posible escucharla desde la mitad de la cuadra, tratando de comunicarse con alguien. Después eligió callarse para no asustar al niño,
porque su idioma tenía la bravura del grito de guerra del pavo real. En las noches de luna llena iba a acompañar el encierro voluntario de Nathalie, y las dos bestias se hacían compañía mutua, en lenguaje incomprensible, suntuoso, amargo, lleno de expresividad a escondidas del mundo. Nosotras la apoyábamos como podíamos, con nuestros escasos conocimientos, pero dispuestas a transitar con ella el terror de su mutación, la agonía de su cambio. Ella ensayaba sus primeros vuelos en la terraza, de noche, cuando no había testigos, mientras disminuía cada día de tamaño, como presa de un hechizo inquebrantable. Pronto dejó de comer alimentos cocidos, solo podía picotear pedacitos de carne cruda, mientras el hocico se le transformaba en un pico fino y alargado como las boquillas de oro con que fumaban las estrellas de Hollywood. Se cubría con una colcha y andaba desnuda porque su cuerpo se había deformado tanto que no había prenda que le sirviera. Esperamos durante meses que se le fortalecieran las alas y pudiera desplegarlas en su totalidad en medio del patio, pero no ocurrió. Solo le crecieron garras en los pies, cuyas uñas le pintábamos con esmalte rojo, nacarado, totalmente desentendidas del buen gusto. Finalmente quedó reducida a un pajarito de plomo que se limitaba a espiar desde su nido en el limonero del patio cómo transcurrían los días del Urillo, silbando unas canciones melancólicas que estrujaban el corazón. Nuestra ave, nuestra hermana más libre, que sería capaz de volar a donde quisiera. María la pájara, que comió de nuestra mano lombrices y gusanos. Ahora que he hablado de su transformación, siento que una parte de mí muere en este relato. Desde la transformación de María, íbamos cada vez menos por la pensión de la tía Encarna. Más de la mitad de nosotras ya tenía el bicho adentro, y por andar tan desabrigadas, casi en cueros en aquellos páramos helados, siempre estábamos resfriadas, enfermas, débiles. Pasaban los días y nos perdíamos el rastro, acéfalas como estábamos. A veces nos cruzábamos en algún boliche gay y nos saludábamos solo al pasar, como si la cofradía fuera cosa del pasado. A veces nos contábamos todas las novedades de nuestras vidas, en un segundo, porque nuestras vidas seguían igual que siempre. Cuando pasábamos a ver a la tía Encarna, ella nos hostigaba con reclamos que sonaban lógicos y desquiciados a la vez. Nos acusaba de haberla abandonado, de estar viviendo una existencia suicida, decía que éramos incapaces de ver lo difícil que era todo para ella. Nos tildaba de oportunistas y desagradecidas. Yo que lo he dado todo por ustedes y me pagan con traición. Nos habíamos perdido los primeros pasos del Urillo, nos habíamos perdido sus primeras palabras, la habíamos dejado sola en una casa que había sido nuestra. La vegetación había tomado el patio por completo. Era como estar dentro de una selva de un invernadero anárquico. Las plantas rastreras se nos enredaban en los tacos al pasar. Las abejas zumbaban con total impunidad delante de nuestros ojos. Los murciélagos se ocultaban entre los pliegues de las trepadoras. Las ramas cubrían por completo el cuadrado de cielo que antes se veía desde el patio. Por entre la tiranía de esa fauna ingobernable, se desplazaba la tía Encarna con su hijo cada vez más obeso, como un luchador de sumo. Gordo, tirano, siempre prendido a los pechos de su madre, que ya ningún amante ni cliente podía probar. La tía Encarna se había enclaustrado en su pensión. Lo único que le importaba era el niño. Nos habíamos quedado sin madre. Éramos otra vez huérfanas. Nadie sabía a dónde ir, dónde esconderse de lo posible. Cuando una de nosotras se enfermaba, nos enterábamos de inmediato. Una noche me contaron que la silicona inyectable con que Lourdes había moldeado su cuerpo le había pasado al torrente sanguíneo. La debilidad de su cuerpo por el SIDA era la causa de ese horror. Esa silicona que le había dado pechos, le había redondeado las caderas, engrosado su boca y enaltecido sus pómulos, ahora había comenzado a correr tóxicamente por todo su cuerpo, para no dejar sitio sin tocar. De repente, los 1000 pesos que le habían pagado a la Machi por su nuevo cuerpo eran su mayor enemigo. Entonces toda la hermandad travesti se puso en movimiento. La música de nuestros tacos subiendo las escaleras del hospital, el tintineo de nuestra billutería por los pasillos parecía capaz por un momento de rehabilitar el mundo. Pero nuestra machi travesti nos recibió con la noticia de que era incapaz de curar a la enferma. La situación es irreversible, dijo.
La pena que me inunda es tal que he decidido no visitar más las regiones de los dioses. No soy digna de ese privilegio. No confíen en mí, les he mentido. Me he entregado al alcohol, al sexo sin reparo, a la promiscuidad toda. He dinamitado este cuerpo. Pero los milagros existen. Están a la altura de la mano. Es solo que nos cuesta distinguirlos. Quizá nuestro triunfo haya sido ese, que seamos inocentes de ignorar nuestro milagro. A partir de ese momento, la enferma muere cada día un poco. Su madre la acompaña. Es una mujer poco comunicativa. Durante todas nuestras visitas, la enferma sonríe. Nunca había imaginado que, en la hora de la muerte, su madre estaría despidiéndola así, desde el muelle, mientras ella se alejaba por el mar hasta convertirse en puro perfume. El goteo del suero acompaña las horas. Hasta último momento nos dicen que hay posibilidades. Pero nos han mentido, y en los minutos posteriores a la última exhalación de Lourdes, nos encontramos destajadas a lágrima viva, con las maldiciones a flor de piel, la boca llena de espuma como perras rabiosas. Estamos cansadas de la muerte. La música de nuestros zapatos se despeña escalones afuera. Nos vamos como quien huye de un bombardeo. No podíamos decirnos nada. No podíamos hablar de nuestra tristeza ni de nuestras pérdidas. Esa misma noche fui al parque sola por primera vez, y por primera vez me llevó detenida la policía. Querían saber si vendía droga. Hablé, durante la noche entera les hablé, de la muerte de mi amiga, del hambre, de la amargura de la vida travesti. Los manoseé sin pudor, les di todo el dinero que tenía y me fui. Irse de todos los lugares, eso es ser travesti. ¿Habrá pensado Lourdes en sí misma como un niño, al final? En ese último instante en que el bicho ganó la guerra, ¿habrá estado preparada para encontrarse con su infancia? Para morir se debe preparar la casa, recibir al niño que supimos ser, saber pedirle perdón por tanta traición cometida, por tanta mentira, por tanta sistemática decepción, por el rumbo perdido, por tanta belleza pasada por alto. Bueno, aprovecho este momento para saludarlos, mandarles un abrazo y contarles que, bueno, por supuesto sigue otro capítulo después de este, de Las Malas. Me han estado dejando bastante mensajes con respecto a esta novela, así que, bueno, me pone contenta poder traerles más capítulos. Déjenme comentarios, yo siempre los leo y siempre les respondo. Y estén atentos porque se vienen varias novedades. Últimamente en la parte de comunidad estuvieron votando acerca de qué querían, un especial que yo quería hacer, y decidieron que sea sobre ciencia ficción, así que pronto se vienen una serie de relatos de ciencia ficción que espero que les gusten mucho. Bueno, no quiero interrumpir más, los dejo con el capítulo 15 entonces de Las Malas. Capítulo 15. Desde el primer momento me había tratado de narigona, de fea, de negrito serrano. Me había tocado el pito con descaro y se había burlado de mi manera de hablar. Esta es de la que te dicen hola con voz de marica y después son flor de camioneros, decía de mí. Y a pesar de la aceptación inmediata de la manada para conmigo, ella se tomó su tiempo para dejarme entrar en su vida. Nunca me saludaba, no me dirigía la palabra más que para someterme a sus burlas. Yo me ponía roja de vergüenza y enojo. Entendía que era mejor reírme con las demás, pero una cosa no quitaba la otra. Había que tener cuero de foca para que esos chistes no te dolieran, no te dieran ganas de que te tragara la tierra. Su particular sentido del humor era su manera de mantener a raya el dolor. Se reía de todo con una agresividad incontrolable. Nunca fue afectuosa, pero era encantadora. Estaba partida como un vaso de vidrio y con los bordes de sus heridas te lastimaba. 1000 veces la vi correr en busca de refugio, con una cara que te encogía el espíritu, casi arrastrándose por culpa de su renguera, y 1000 veces la vi volver incorregible. Siempre robaba billeteras, siempre se portaba mal, se tomaba hasta el agua de los charcos, se drogaba con todo lo que potenciara sus salvajadas. Era brutal como solo puede serlo un amante. Era irresistible ser agredida por ella. Narigona chupapijas, moncholo miserable, me decía, y se reía mientras fumaba un cigarrillo, despreciando todo lo que la rodeaba, odiándolo todo. Era visca y renga de una pierna. Aún así, la belleza no la abandonaba nunca y trascendía sus defectos.
A pesar de los ríos de alcohol berreta que introducía en su organismo, no caía nunca, pero cuando bebía se ponía amarga. El charme le soltaba la mano. Era una vieja borracha mala y sola, desesperada por una caricia, suplicante de amor, de que alguien le tendiera la mano por la calle y de que alguna de nosotras se atreviera a saltar las vallas y fuera a rescatarla de ese castillo inhóspito donde se escondía. No conozco las palabras papá ni mamá, me dijo un día. Miró para otro lado cuando lo dijo, dramatizando el momento, para que doliera más. Se había venido del Chaco sola, cuando todavía era menor de edad. Había comenzado a travestirse solo por las noches, tenía un trabajo de día, hacía changas, y los viernes y sábados por la noche se montaba como una reina con todos los elementos que le proveía la pobreza. Un rejunte de telas de 2 pesos, anudadas de tal manera que simulaban escotes abismales y minifaldas que no se sabía si estaban a punto de rasgarse o desmaterializarse en el aire. La lucha por la belleza nos había dejado a todas en los puros huesos, pero sabíamos que, si nos descuidábamos, no sobreviviríamos ahí en el parque. Cada día había que tapar la barba, sacarse los bigotes con cera, pasarse horas planchándose el pelo con la plancha de la ropa, caminar sobre esos zapatos imposibles, hay que decirlo, imposibles. ¿Cómo pudo alguien en el mundo inventar esos zapatos de acrílico, tan altos que se podía ver el mundo entero desde arriba, tan altos que no daban ganas de bajarse de ellos, tan altos que los clientes pedían por favor que no te los sacaras, y los lamían esperando saborear un poco de esa gloria travesti, esa frivolidad tan honda, esos piezotes de varón coronados por zapatos de princesa puta? Ella se paseaba como ninguna arriba de esos tacos, con su belleza siempre al borde de desaparecer, de extinguirse, de abandonarla. Se llamaba Patricia, aunque todas le decían la renga, la virola o el loco. Se llamaba Patricia por una hermanita que había tenido en el Chaco, que murió de fiebre, sola en el rancho y que ella encontró cuando unos chanchos estaban a punto de comérsela. Ese fue el día en que huyó de su casa para siempre. Tenía 14 años, sus padres la despreciaban por maricón, pero ella no necesitaba permiso de nadie, ni para permanecer donde quisiera, ni para irse a donde le diera la gana. Le gustaba tener el nombre de su hermana muerta, me dijo, el mismo día en que me dijo que no conocía las palabras papá y mamá. Estábamos las dos sentadas en la vereda, esperando el colectivo, en un momento de rara intimidad. Ella me hacía burla por mi voz de concha, como se decía entonces, y yo le conté que mucha gente nos confundía a mi mamá y a mí por teléfono. Ella se rió, se balanceó hacia adelante y hacia atrás, sin poder controlarse, y al rato dijo, me gustaría ganarme el Kini 6 y mandarme a mudar, irme a vivir a Italia. Tengo una amiga que vive como una reina allá. Acá, en cambio, te comes cada garrón, te subís a un auto y te voltea el olor a bolas y el olor a culo. Me quiero ir a la mierda, dijo. Y después, como si toda la Mesopotamia se le hubiera metido en la mirada, como si todos esos esteros y chamamé, esas polcas y acordeones enfermos de tristeza, se le hubieran arrastrado hasta dentro, dio vuelta la cara y dijo, no conozco las palabras papá y mamá, no tengo padres, estoy muerta para ellos. Y pasó un auto, nos llamaron, nos subimos con 2 preciosos ejemplares de la buena vida argentina, 2 corderitos bien alimentados, con ganas de ser mordidos, y nos fuimos al departamento de uno de ellos. Ella sabía disimular su renguera caminando muy despacio y exagerando la cadera para un lado y para el otro. Al ojo extraviado lo ocultaba con unos lentes de cristal rosa en degradé, una maravilla de la moda de esa época que ella no se sacaba ni para ducharse. En el viaje había seguido agrediéndome por mi manera de hablar, pero a mí no me hacía falta hacerme la cínica. Yo hablaba así naturalmente, y la dejaba hacer, y le festejaba los chistes, porque ¿qué otra cosa se podía hacer frente a ese animal que vivía según sus propias reglas, que había decidido no aprender más nada después de cierto punto, que se había premiado y castigado según sus propios designios, como la huérfana que era, la pobre niña huérfana, que nunca fue llevada a un oculista, que nunca fue atendida por su renguera, que había robado el nombre de su hermana muerta? Los clientes nos llevaron a un departamento de la calle Crisol. Apenas el guardia de seguridad nos miró, ellos se rieron con malicia y se hacían chistes. Nos vieron entrar con los chicos, le decía uno al otro, y yo me sentí lastimada.
Pero ella se agachó ahí mismo, en el ascensor, hurgó dentro de la bragueta del más lindo de los dos y comenzó a hacerle una francesa. El otro se puso nervioso. A mí siempre me tocaban los miedosos. Les pidió que pararan, mientras el amigo trataba de sacarle los lentes rosados a mi amiga, y ella le decía que no y que le habían operado de los ojos y no se le podía sacar por protección. El estúpido le creyó, y cuando llegamos al departamento estábamos en ese borde impreciso de las cosas, de no saber si nos iban a tratar bien o venía con cinismo la cosa. Yo quería irme. Ellos me parecían dos estúpidos monumentales. Uno estudiaba abogacía y el otro vaya a saber qué. Pero mi amiga puso sobre la mesa todo lo que llevaba encima y siempre andaba bien munida de cosas que te podían hacer flotar. Y les ofreció a los muchachitos, y uno se puso como loco cuando vio esa tentación sobre la mesa, y el otro, el miedoso, le dijo que se calmara, que para qué. Pero ese tipo de preguntas, en determinados niveles de la evolución, no tienen respuesta. La Pato siguió insistiendo en que la vida era muy fea para estar de cara, y el miedoso le gritaba que no se metiera. Y yo me figuraba que si él hubiese sabido darle una respuesta a la Pato, la cosa hubiera llegado hasta ahí y basta. Pero hay millones de personas en el mundo que no saben responder preguntas de esa índole, de modo que mi amiga, además de pelear conmigo, se pone a pelear con el amigo de su chongo porque no soporta absolutamente ninguna prohibición. La ofende estar presente cuando algo se prohíbe, y el miedoso le dice que ellos no son drogadictos. Y yo hago el ademán de irme, pero la Pato dice, vos te quedás acá. Y los dos chongos se ponen a pelear entre ellos. Todo por culpa de este puto, dice el estudiante de abogacía, y sin querer golpea a Patricia, que se indigna como un volcán y pega un salto y le araña la cara, y aprovecha para salir corriendo con la billetera de su chongo. Él cierra con llave el departamento y me dice que no me mueva de donde estoy, y yo le digo que no tengo nada que ver. Pero ellos están furiosos, porque la Pato le arañó la baby face al estudiante de abogacía. Y ahí es cuando se pone verdaderamente fea la cosa, porque yo quiero irme, pero ellos me zamarrean duramente del brazo. Me sientan y se ponen cínicos, ponen esa mirada de locos, capaces de cualquier cosa, y ahí es cuando yo pongo en alerta todo el cuerpo. Abro las branquias, erizo la pelambre y saco las uñas como para hacer flor de escándalo en caso de ataque. Pero ellos saben que les puedo hacer pasar un mal momento. Tengo todas las de ganar. Pienso chillar como una chancha, caminar por las paredes y tirar abajo lo que encuentre a mi paso. Toda la cristalería berreta de ese departamento de estudiantes, con esos portarretratos familiares que me retuercen las tripas. Sé que si verdaderamente quiero, puedo darles la batalla que se merecen. Pero también es cierto que una pelea de esas siempre agota. Y me pongo cobardona y empiezo con la retórica. Apelo a falaces argumentos. Les digo que no sé nada de la Pato, que la conozco solo del parque, que no es mi amiga en realidad, que no sé ni dónde vive, como Pedro traicionando a Jesús. Pero ellos no me creen. El estudiante de abogacía está como loco porque la Pato se llevó la billetera donde él tenía todas sus tarjetas, documentos y hasta la fórmula de la Coca-Cola. Yo tengo la brillante idea de decirle que quizá la tiró en la vereda al salir, y él sale corriendo, me deja sola con el miedoso, y yo me aprovecho de la situación. Lo empiezo a calentar, le ronroneo la oreja, le apoyo todo el cuerpo, levanto la cola por encima de sus ojos y la meneo, hasta que él cede, y cada vez cede más. Y nos vamos al cuarto, y ahí termino el trabajo, y él no solo me paga, sino que me acompaña hasta la puerta, y ahí siento la posibilidad de correr la frontera un poco más allá, de que la experiencia no se termine ahí, y me encanta ese momento de peligro. Lo convenzo de acompañarme en el ascensor hasta abajo. Pasamos delante del guardia de seguridad, que dice, ¿ya se va el señorito? Riéndose cómplice. Y yo le veo la cara de ladino, y a plena vista, me llevo la mano de mi cliente adentro de la bombacha para dejarle el recuerdo bien fresco. Y disfruto la cara de vergüenza de los dos. Ya saben, una travesti es algo muy difícil de explicar. Todo el mundo lo dice. Es muy difícil de explicar a los padres y muy difícil de explicar a los niños qué es una travesti. No volví a ver a la Pato hasta mucho tiempo después. Una noche en que le abrió la mejilla de un navajazo a otra travesti que le había querido robar un cliente en sus propias narices. El auto había parado en el límite entre el territorio de una y otra. Patricia vio a la otra abrir la puerta de ese Fiat Uno desconchado y se le fue el humo. Cerró la puerta del auto de una patada y le agarró los dedos.
Cuando el auto arrancó, arrastró unos metros a la pobre travesti, que gritaba desesperada. Yo estaba ahí con mi botellita de Coca-Cola rellena de ron, dispuesta a hacer unos pesos más y dar por terminada la noche, cuando la travesti logró liberar su mano y rodar por el asfalto. Entonces la pato le saltó encima como un gato montés y sentenció: Te dije que no me robes más clientes. Y de un navajazo le abrió la mejilla y salió corriendo hasta perderse por la pendiente del parque. Mientras las pocas que quedábamos nos llevábamos a la herida al hospital de urgencia, donde nos recibe un médico de guardia que pregunta: ¿Qué novedad traen las chicas hoy? Mientras cose él mismo la mejilla de la herida y la manda a la casa. Pórtense bien, nos dice mientras nos ve partir. No sabemos portarnos bien o mal. Vamos por el mundo con toda nuestra vida encima, que cabe en una carterita de mala muerte comprada en la calle San Martín o en la Ituzaingó. Hacemos el bien y el mal sin conciencia, y a veces nos encontramos todas desayunando en el McDonald's, mientras la gente nos mira con el desprecio habitual. Y a veces nos peleamos entre todas como una bolsa de gatos, y huimos en manada cuando vemos venir al patrullero del flaco de la cuarta, el famoso flaco de la cuarta al que tanto miedo le teníamos. En esos casos el mejor refugio es la zanja del parque, que en realidad no es una sola. En aquellas zanjas, que tienen el mismo espacio que un ataúd, nos acostamos como momias y nos cubrimos con ramas. Ya tenemos marcados los sitios donde escondernos, hasta que ya no se vean las luces azules de los patrulleros. A veces se hace larga la espera y nos ponemos a cuchichear, acostadas en nuestros ataúdes. Así me entero de que Patricia se ha puesto de novia con un croto y que andan de pungas por la calle. Yo cierro los ojos y me imagino la escena que me cuenta la compañera, ahí tirada en la zanja con sus pies enredados con los míos. Veo a la Pato esperando el colectivo y al linchera que pasa y le pide unos pesos. Por coquetería ella se los da y él, para agradecerle, le muestra la serpiente muerta que le cuelga desde la bragueta hasta las rodillas, que ella toma entre sus manos y sopesa como si se tratara de un vulgar salamín de campo. Él le dice que tenga cuidado, que se puede lastimar, y ella contesta que nada puede lastimarla, y menos eso. Y se van juntos de la parada del colectivo, en el camino, compran una cerveza y terminan en la Plaza Austria, escenario de orgías de homosexuales rapaces y perfumados que andan a la casa del cadáver del amor, tierra de desdentados y marginales, de rotos y descosidos, de muertos y degollados. Pero ella no le tiene miedo a nada, y él parece un perrito abandonado en el fondo de la noche. En esa tierra de nadie sellan su matrimonio. La Pato se lo lleva a vivir a su casa y comienza a mantenerlo. Viven en su casita de ladrillos de bloque en Coronel Olmedo, fría como una mañana de invierno, con el piso de cemento cuarteado y sin terminar. Ella estrecha contra su vientre ese croto sin pasado, sin padre, sin madre, sin lugar a donde ir, sin ambiciones, sin coraje. Lo estrecha contra su vientre y se lo queda para sí. Una noche llega al parque con el croto. Vienen del estadio del centro, de meter mano en los bolsillos de la concurrencia. Ella se la pasa diciendo mi marido, a quien quiera oírla, y casi se entrevera con una de las travestis porque cree que le está mirando el novio, que ya está muy pasado de años y desnutrición como para resultarle atractivo a nadie. Así que la cosa no pasa a mayores. Igual, por las dudas, yo prefiero no mirárselo demasiado. Pero me hace recordar a una parejita de tullidos que vi en la farmacia una vez, ella con todo el cuerpo como corrido de eje. Una pierna se iba para un lado y la otra para el otro, y él medio lento y bobalicón, con saliva espumosa en las comisuras de la boca, presentando la receta de la obra social, haciéndose entender como podían con el farmacéutico. Los seguí después por las calles del centro, a pocos pasos, pensando que a veces todo parece perfecto en el mundo. Hasta los tullidos se pueden amar. Todo puede ser tan hermoso, todo puede ser tan fértil, tan imprevisible. Cuesta creer que sea obra de un dios. El lenguaje es mi derecho, me corresponde una parte de él. Vino a mí, yo no lo busqué, por lo tanto es mío. Me lo heredó mi madre, lo despilfarró mi padre. Voy a destruirlo, a enfermarlo, a confundirlo, a incomodarlo. Voy a despedazarlo y a hacerlo renacer tantas veces como sean necesarias. Un renacimiento por cada cosa bien hecha en este mundo.
Unas semanas después es el tercer cumpleaños del brillo de los ojos y le llevo una cajita de música que toca Autumn Leaves al girar la manivela. Es como una pianola a escala. Pensé que la música podía caberle en las manos al brillo y me pareció un regalo bonito. Encuentro cansada a la tía Encarna. Dice que es más fácil criar a un niño si se es padre. Dice que los padres se comprometen menos afectivamente con los hijos. Y ella, en cambio, está atada al brillo, porque estaba destinada a él. No podría vivir si algún día la mala suerte osa separarlos. Mientras tanto, María la pájara nos mira con sus ojos de granada, picoteando las miguitas que quedan en los manteles. Calle 27 de abril, 2 de la mañana de un martes. Desfilo por el paseo Sobremonte, la calle casi vacía. Llevo puestas unas calzas azules que le robé a mi mamá, una musculosa corta, una mochila pequeña donde apenas caben las llaves de la pensión y los preservativos, y muchas ganas de hacer dinero. Los hombres solos me miran, las parejas cuchichean. Lo hacen con descaro, no les importa que los descubra escrutándome como una oferta en la vidriera. No hay reparos en su indiscreción. En cambio sí los hay a mi indiscreción por vestirme. No pueden mirar otra cosa. Eso logramos las travestis, atraer todas las miradas del mundo. Nadie puede sustraerse al hechizo de un hombre vestido de mujer. Esos maricones que van demasiado lejos, esos degenerados que acaparan las miradas. El insomnio me volvía temeraria en esas situaciones. Me fijaba metas imposibles, como no irme a dormir hasta haber juntado el dinero para el alquiler de todo el mes, o para una peluca, o algún otro de esos gastos absurdos en que era capaz de sacrificar lo que ganaba con el sudor de mi cuerpo, esa reina caída en desgracia. Por supuesto, muchas veces no alcanzaba el objetivo, y me iba a acostar sin haber cumplido una puta meta. El sabor de la frustración era una de las causas principales de mi insomnio. Pocas cosas peores que irse a dormir con los ojos abiertos, con el sabor de la miseria en la boca. A veces me equivocaba en la negociación. Pedía mucho a señores avaros o demasiado pobres. En todo caso, a personas que definitivamente no estaban dispuestas a pagar lo que mi intuición me dictaba. Otras veces era cuestión de paladar. No podía soportar la idea de acostarme con ciertos especímenes especialmente repulsivos. Esa era mi regla sagrada, no subirme al auto de ninguno que me repugnara. Pero aquel martes era una noche sin suerte. Regresaba a casa por 27 de abril, cuando siento que un auto aminora su marcha, atraído por la danza de mis caderas. Miro hacia atrás, miro hacia adelante, ningún testigo indeseable a la vista. Baja el vidrio polarizado de la ventanilla del conductor y aparece una corona calva, luego unas cejas muy pobladas y negras, luego unos bigotes y una voz que me dice: ¿Cómo está, preciosa? Yo reconozco la voz y reconozco la estampa. Sé que lo conozco. Es alguien que alguna vez fue muy famoso. No puedo recordar su nombre, pero es él. Viajo muy atrás en el tiempo, a cuando tenía 7, 8 años, y pasábamos la Navidad y el Año Nuevo en casa de mi abuela en el barrio de los Bulevares. Veo a mis primas recién entradas en la adolescencia, con los escotes implosionados por las ubres que han desarrollado desde la última Navidad, incendiadas de deseo por los muchachos y perfumadas para matar. Veo a mis primos bailando y a sus novias vigilando a quien miran, enfermas de celos por las chiruzas que quieren arrebatarles la presa. Veo a mi abuela y a mi abuelo, sentados en dos sillas de jardín, mirando con una sonrisa boba cómo baila su prole, y de pronto me acuerdo de quién es el cliente que me está abordando ahí en la 27 de abril. Es el cantante cuartetero que hacía las delicias de la familia en mi niñez, el que sonaba en las fiestas de todas las casas del barrio. Mis primas cantaban a coro sus canciones con una mano en el corazón, como si estuvieran entonando el himno nacional. Aunque les hayan pasado los años y esté viejo, pelado y con un halo de fracaso desdibujado en su magnífica camioneta, decido subirme en homenaje a todos esos recuerdos que me galopan en el pecho al son de su música. Me lo llevo a la pensión y me excuso por la pobreza, por la cama pequeña, los pocos muebles que desentonan entre sí, las baratijas colgadas en las paredes. A él le llama la atención que yo tenga juguetes de mi infancia. Usa un perfume barato, de esos que le olía a mi papá cuando salía de peregrinaje etílico por los bares del pueblo. Todos sus amigos usaban esa loción para después de afeitar,
que era peor que aliento de perro, una vulgaridad viscosa que infectaba el aire. Yo era pobre, es cierto, pero olía a Calvin Klein. Sabía la diferencia abismal entre no usar nada y ponerse aquella horrorosa loción. El abismo de las pretensiones. Mi cantante se desviste. La vida de giras ha deformado su cuerpo hasta dejarlo como el de una perra callejera preñada. Yo hago lo mío lo mejor que puedo, con el poco amor que tengo para dar esa noche de cansancio. A él parece gustarle igual. Me dice, chiquita, ponete así, chiquita, subite acá, chiquita, no hagas eso. En el momento en que finalmente sincronizamos movimientos, alguien golpea la ventana de mi cuarto. Él se pone nervioso cuando oye los golpes, muy nervioso. Empieza a vestirse rápido mientras dice que él es una persona conocida, que creyó que íbamos a estar tranquilos, que yo le mentí. Mientras discutimos, el otro cliente se cansa de insistir contra el vidrio de la ventana. Es mi única oportunidad de agradecerle a aquel ídolo del pasado por las noches de felicidad y bailongo de mi infancia, pero no encuentro modo de hacerlo relajar. Intento mil trucos para que me disculpe. Le juro que no me pasó nunca. Y es verdad, jamás me había pasado eso de estar acaballada sobre un cantante cuartetero y ser interrumpida por otro cliente. Pero no hubo caso. No quiso pagarme además. Se fue ofendido haciendo derrapar su camioneta 4x4 por la calle desierta. Antes de salir pidió que me asegurara de que no había moros en la costa, para que su raída imagen no corriera peligro. Yo quedé temblando de frustración y gozo en el cuarto de pensión impregnado de su perfume decadente. Solo quería ir a un teléfono y llamar a mis primas y recordarles aquellas navidades de besos bajo la higuera y bailes frenéticos al son de las canciones de aquel cuartetero, cuando la vida parecía una flor abriéndose a través de la dura piel de un cactus. Después de que el ruido de su enorme camioneta se perdiera en la noche, me hice un té y me senté a escribir, algo que hacía a menudo al finalizar mis noches de ronda, pero no alcancé a escribir una página. El otro cliente volvió, al ver que la camioneta ya no estaba, golpeó mi ventana y no me quedó más remedio que dejar interrumpido lo que estaba escribiendo y ponerme a trabajar. La temporada de caza ha comenzado. Todo el barrio nos acosa. Quieren la matanza de las travestis, que lo anuncien los diarios, que lo filmen los noticieros, que figure después en los libros de historia. Hoy recordamos la matanza de las travestis. El brillo corre peligro en la pensión de la tía Encarna. Se han intensificado las pintadas con aerosol. Los insultos son cada vez peores, cada vez más filosos. Nosotras vamos ocultas por la calle. Pañuelos, sombreros, gorros, bufandas, con el corazón a punto de decir basta mientras esperamos que alguien nos abra la puerta. ¿Dónde están mis padres en aquel momento? ¿Cómo es posible esta vida? Una de esas noches me subo a un auto con dos morochos bien simpáticos que me llevan a un kiosco en Barrio Jofre, frente a las vías. Son las 3 de la mañana. En el camino, el que maneja elogia mi perfume. Me ofrecen cocaína de una bolsita abierta a mordiscones. Yo voy en el asiento de atrás con uno de ellos, haciendo de las mías. Ni la incomodidad de ese auto pequeño, ni los vehículos que pasan a nuestro lado, tocando bocina, impiden que me dedique a lo mío. Me gustan los dos, en especial el que está a mi lado. El auto frena en medio del páramo y entramos en silencio al kiosco, porque es de la madre del que maneja y se despierta al menor ruido. En el depósito, que es como un purgatorio entre el kiosco y la casa, entre bolsas de caramelo y cajones de cerveza, yo cumplo con mi obligación. De pronto el hijo de la dueña de casa nos pide que nos quedemos quietos. Se oye la voz de la mamá que lo llama. Pregunta con quién está y qué está haciendo. Nada, mamá, vinimos a buscar unas cervezas. Anda a dormir, que es tarde, le grita él. Pero la madre insiste e insiste hasta que el chico dice que ahí no vamos a poder quedarnos. El otro, el que me gusta, ofrece su departamento que queda a unas cuadras de ahí. Nos vestimos, levantamos campamento luego de sacar 3 botellas de cerveza del freezer y nos vamos a la casa del otro. Esta vez conduce el que me gusta. Es lo que se dice un regalo del cielo. No tiene un milímetro de piel que no me tiente. Huele bien, viste bien, tiene ojos verdes y un cuerpo hecho de piedra. El acompañante es todo lo contrario. Un alfeñique nervioso y cocainómano que huele mal, viste peor y me trata con torpeza.
Llegamos. Son casi las 4 de la mañana. No hay nadie en la calle. Entramos en la casa y me piden que me recueste en la cama. Es el momento clave de autopreservación. La piel toda alerta, como la lengua de una víbora que tantea el aire. Es el momento en el que el cliente comienza a saber lo que quiere y se cree con derecho a exigir algo. La piel de toda prostituta se eriza en ese momento. Toda prostituta debe hacer lo que quiere. No cuenta el deseo del cliente. Una puta que se precie nunca cede. Es el momento de hacer que el cliente se pliegue al deseo de la puta y crea que ese es su deseo. Y hacerlo pagar por eso. En la mesa de luz hay un frasco grande, de esos donde guardan las aceitunas en los almacenes, pero está lleno de monedas. De las paredes cuelgan armas que yo asocio con artes marciales. Palos de todos los tamaños, fálicos por donde se mire. Los niños me convidan cocaína y éxtasis. El departamento es espantoso. Podría morir de depresión por la fealdad que me rodea. Me recuerda el gusto de mis padres para decorar su casa. Yo estoy desnuda en la cama. Ellos se desnudan también y comienzan a jugar conmigo. Estamos ahí, tres cuerpos desnudos, uno visiblemente vulnerable a los otros dos. Hay un vértigo en entregarse así a estas situaciones. En un momento empiezo a sentirme mareada y con ganas de vomitar. Les pido que me dejen respirar y ellos se apartan. Me quedo mansamente dormida. Nunca en mi vida dormí así. Todo vira a negro y queda en pausa. Abro los ojos cuando ya amaneció. Una luz dañina se cuela entre las cortinas. Ellos están vestidos ya, sentados frente a la computadora. Miran pornografía y beben cerveza. Al principio no entiendo dónde estoy ni con quién. En el monitor se suceden imágenes de chicas desnudas. Todas están dormidas mientras ellos las penetran con los palos que cuelgan de la pared, con botellas, con sus propios brazos. De pronto me veo a mí misma en la pantalla, con una botella de cerveza saliéndome del culo y la cara de uno de ellos apoyada en mi nalga. Lindo retrato para enviar como tarjeta de Navidad. Finjo dormir, no haber visto nada. No alcanzo a oír lo que dicen. Estoy muy débil. Me duermo otra vez. Sueño con la costanera de un río. Es un pueblo hermoso con el río más bello del mundo. Es un atardecer rojo. Yo camino por la ladera que da al agua. Los sauces cubren el cielo. Yo quiero volver al pueblo. Quiero volver a mi habitación. De las ramas de los sauces cuelgan murciélagos del tamaño de una persona. Están dormidos. En el suelo, desparramados como los restos de un banquete, veo osamentas de vacas, huesos de gran tamaño, y moscas y sangre enlodando el suelo. La sensación de asco me despierta. Logro erguirme sobre los brazos, me toco y entiendo al instante que han hecho conmigo todo lo que les ha dado la gana. En la sábana hay semen y manchas de mierda y de sangre. Ellos siguen de espaldas frente a la computadora. Me aclaro la voz. Ellos dicen, ¿te dormiste? Vaya novedad. Los párpados me pesan. Hace frío. El sol ya no entra por la ventana, pero la luz lastima igual. Me vuelvo a dormir. Cuando me despierto veo a mi lado al que me gusta que se ha dormido también. El otro, el desagradable, sigue tomando cocaína frente a la computadora. Está desnudo y se masturba. Al verme despierta, se me acerca y quiere otra vez, pero no logra mantener la erección. Lejos de desistir, vuelve a intentarlo mientras su amigo se despierta y mira. El impotente se enoja conmigo, me dice que soy incapaz de ponerle dura la pija. Yo no tengo fuerzas para nada, pero lejos de resistirme, actúo. Actúo mejor que Jessica Lange y Anna Magnani y Annie Girardot y Marlene Dietrich. Convoco a todos mis fetiches actorales y ellas vienen en mi ayuda. Finjo atracción por mi agresor. El otro está un poco más sobrio y se ha despertado de buen humor, el muy basura. Lo atraigo hacia mí y le digo que quiero terminar la fiesta solo con él, que no le voy a cobrar nada, pero que vayamos a mi casa así estamos tranquilos. En mi casa tengo todos los placeres que puedan imaginarse. Soy una chica armada hasta los dientes para la fiesta. Él pone un velo de cordura a la situación, pide un taxi para su amigo y me lleva a casa en su auto. En el camino comienza a temblar y él cree que voy a morir ahí mismo. No te me mueras en el auto, flaquita, me dice. Yo apenas puedo contestar.
Al llegar a la pensión, caigo contra la puerta en el intento de colocar la llave. Él se asusta, se encarga de arrastrarme hasta mi habitación y desaparece. Yo duermo un día entero. Cuando despierto y miro la hora, el día, el mes, me doy un baño a toda velocidad y salgo hacia la facultad. Un maestro me espera. El parque, sin Angie y sin la tía Encarna, había ido perdiendo su espíritu, pero se terminó de arruinar cuando lo llenaron de luces, cuando se decidieron a combatir la clandestinidad de nuestro oficio, la belleza de la penumbra. No somos criaturas de luz, somos animales de sombra, de movimientos furtivos y reverberaciones tenues, como son tenues nuestras existencias. La luz nos delata, nos expulsa. No podemos convivir con la vida nueva que comienza a poblar el parque. Así se inicia el éxodo de las travestis. Allá vamos, expulsadas del paraíso, como víctimas de un bombardeo. Somos refugiadas, interpretamos la ciudad de manera diferente a la de los demás. Tenemos que buscarnos otra tierra prometida, donde poder trabajar, ejercer nuestros encantos. El parque queda para los deportistas, las familias, las escuelas de artes y la nueva comisaría que dice combatir el narcotráfico con sus camionetas y sirenas. Allá van las travestis sobre sus tacos, que parecen patas podridas de mesas inservibles. Se llevan a la rastra a sí mismas, abandonan el territorio de la penumbra, de la belleza, del verde. Privadas de refugio, hostigadas por la luz, decidimos reformular nuestro comercio, nuestras esquinas. Optamos por trabajar en nuestros departamentos, aprovechar cada oportunidad de business que nos toque en suerte. Nos han confinado otra vez a la soledad, a la desconexión. Estamos incomunicadas. Nuestro vínculo era la frecuencia con que nos veíamos, pero se debilita en ausencia de un lugar común. La sociedad no puede vernos juntas, así que nos ha echado del parque. Estamos en la antesala de la muerte, frente al leteo. Ya nos obligan a probar el primer sorbo de esas aguas. Yo elijo el balcón de mi cuarto de pensión como nuevo puesto de trabajo. Un balconcito bajo que enmarca mi estampa travesti. Espero hasta muy tarde para usarlo. Ni mis compañeras de pensión ni el dueño deben verme. Tengo que disimular bien el motivo por el que me paro en mi balcón, como una virgen falsa que usurpa el lugar de las verdaderas vírgenes. Así me convierto en testigo de la noche del barrio. Veo ratones del tamaño de un gato, veo peleas de perros, peleas de vecinos. Oigo también cómo gimen al coger en medio de la noche. Soy testigo silencioso e invisible de los robos, las palizas, las muchachas que pasan llorando por la calle, las caravanas que regresan de los bailes en todos los estados posibles. El mundo de la soledad, el raro placer de la contemplación. Sé vivir así, sin ver a mis hermanas, sin cruzarme con ellas. Mis visitas a la casa de la tía Encarna se hacen cada vez menos frecuentes. Estoy preparada para vivir así. Soy capaz de andar sola. Fueron ellas quienes me enseñaron a sobrevivir. Un día me decido ir a visitarla, pero no me atiende nadie en la pensión. Espero en la puerta, atenta a la mirada de los vecinos, siempre dispuestos al ataque o a la agresión. La semana pasada lastimaron de una pedrada en la cabeza a Abigail mientras entraba con las compras de la semana. Veo venir por la calle a un hombre que trae de la mano a un niño, vestido con delantal a cuadritos, de jardín de infantes. Los miro fascinada bajo la influencia de la marihuana y de mi disfraz anónimo. Son hermosos. Cuando están muy cerca de mí, el hombre me dice al oído: me asustaste, casi sigo de largo. Como no reacciono, agrega: soy yo, Encarna. Yo miro sorprendida y de pronto reconozco a nuestra madre, debajo de ese rostro estragado por la barba, y esa ropa holgada que no alcanza a ocultarle del todo las tetas de silicona. El brillo ha crecido a la velocidad de la luz. Ya puedo decir mi nombre. Encarna me hace pasar después del niño y cierra de un portazo. Entramos al corazón selvático de su patio. Todas las cosas cambian, dice la tía. María, la pájara, ha sido recluida en una jaula ubicada estratégicamente en la cocina para protegerla de los gatos. Ya no canta, dice la tía Encarna mientras se deshace del disfraz de varón y prepara la merienda de su hijo.
Sí, las cosas cambian, pero no tanto. Por debajo, indomable, veo aparecer el cuerpo de mujer que extrañaba con locura, el cuerpo de nuestra madre, a la que hemos renunciado sin saber por qué. La tía Encarna señala a María y me cuenta que fue el Brillo quien descubrió que los gatos se la querían comer. Se puso a gritar como loco mientras la señalaba diciendo, la tía, la tía. La pobre María no sabía defenderse, nunca supo. El brillo de los ojos acababa de sacarla de la jaula y pica miguitas de pan sobre la mesa. Yo no sé qué decir. Encarna explica que iba vestida así para poder llevarlo al jardín, así la gente no pregunta. La madre de un compañerito había querido invitar al Brillo, dijo que los nenes se llevaban muy bien, pero Encarna no se decide todavía. Lo ha conseguido documentos al Brillo. Es mi hijo, está en el sistema, ya nadie puede sacármelo, dice. María come las miguitas de pan. De a ratos me mira, pero sus ojos han perdido la expresión humana. Encarna dice que es culpa del miedo. Después de que le atacaron los gatos, perdió toda humanidad y dejó de volar. Hay mucha tristeza en su voz al decirlo. Después enciende la televisión y pone al brillo de los ojos a mirar un programa infantil. De su mochila saca un cuaderno y me muestra los dibujos que hacía el brillo, en crayones, con todos los colores. La había retratado a ella como varón y como mujer, y en el medio, tomado de la mano de ambos, se había dibujado a sí mismo, despidiendo rayos amarillos de su corazón, como si fuera un sol. Con una uña cortada, sin esmalte, sin anillo en las manos desnudas, la tía Encarna señala sus dos versiones y me dice que en el jardín de infantes había mentido que era viudo. Dije que la madre murió en el parto. Lo hice por él, para que tenga una vida normal. Figuró como Antonio Ruiz en el documento. Por eso me dejé crecer la barba, para la foto del documento. La tía Encarna había ingresado en la vida blanca, la vida del camaleón, la de adecuarse al mundo tal y como es. Me dice que el brillo lo sabe todo, no hay nada que ocultarle. Es muy sabio el niño. En ese momento él deja de mirar la televisión y dice, sí, lo sé todo, ella es mi mamá y mi papá. No todos los niños del mundo tienen esa suerte. Yo pensé en cómo se desintegraba el amor en toda la familia, pero ellos dos no eran una familia. El título de familia les quedaba corto. Lo de ellos era un amor mucho mayor. Era toda la comprensión de la que era capaz el ser humano. Nunca se confunde, dice la tía Encarna. Afuera siempre me dice papá, y acá adentro soy su mamá. Sería complicado si él no fuera tan inteligente. María la pájara salta de la mesa intentando volar, pero cae al piso. El brillo la toma entre las manos y forma un huevo con ellas. En susurros la va introduciendo al sueño, hasta que María se entrega y queda completamente inmóvil. El brillo se levanta y se va a su cuarto. No me digas nada, dice Encarna. Y yo lo obedezco, no le digo nada. Nos quedamos en silencio las dos, tomando mate mientras oscurece en el patio.